es Habla a la Comunidad Cristiana. Hoy presentando la serie Hijos y el episodio 1 de Hijos, obedeced. Soy N. José Vázquez y enseguida comenzamos. Sin duda alguna, en estos tiempos apocalípticos, la mejor forma de salvar a nuestros hijos es con el hablar de Dios, la Escritura, la Biblia. Tema que es una responsabilidad de los padres y un encargo de la Iglesia. Encargo que particularmente estoy retomando luego de haber sido testigo de cómo una hermana cristiana enseñaba a un grupo de niños el tema de la obediencia. Resulta que después de retirar una encomienda en un lugar de la ciudad donde vivo y caminando por una de las calles de mi comunidad, fue entonces cuando vi a aquella hermana en un lugar con un grupo de niños alrededor de una mesa, enseñándoles sobre la obediencia y desobediencia, teniendo como soporte bíblico 1 de Samuel, capítulo 15. Francamente, aquello me impactó, porque no es usual ver eso en los hogares cristianos. Sin embargo, vamos a mirar hacia adelante y cooperar con el encargo que el Señor Jesucristo tiene con los niños, adolescentes y jóvenes. Pausa y volvemos con el tema Hijos, obedeced. Pablo, en el último capítulo del libro de Efesios, comienza exhortando y diciendo a los hijos: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Lectura bíblica, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Como todos los escritores de la Biblia, Pablo escribió la epístola a los Efesios inspirado por Dios. Por tanto, entre otros, tenía la realidad y claridad de la visión de andar en el Espíritu. Es decir, lo que significa andar en el Señor, en los atributos de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 8, le explica a los hermanos de Éfeso lo siguiente: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En el primer versículo mencionado, donde el apóstol exhorta a los hijos a obedecer, utiliza dos palabras claves. La primera es obedeced y la segunda es la preposición en. En ese versículo, la palabra obedeced, desde la perspectiva de nuestra gramática española, tiene un tono y un sentido imperativo, donde el autor expresa un mandato, hace una petición explícita para que los hijos obedezcan conforme a las reglas, órdenes y deseos del Señor. En cuanto a la preposición en, esta es una palabra invariable, es decir, no tiene género ni número. Se usa para establecer una relación entre dos palabras u oraciones. Entre otros, establece una relación de estado o condición. Ahora, oiga con atención lo siguiente. Si extraemos del versículo la frase Hijos, obedeced en el Señor, veremos entonces que la preposición en conecta las palabras hijos, obedeced con el Señor, lo cual indica como resultado un estado o condición. Pausa y volvemos. Así que,
Cuando Pablo dice, hijos, obedeced en el Señor, está indicando que los hijos deben obedecer a sus padres siendo uno con el Señor, es decir, en una condición espiritual, no conforme a su propia fuerza, sino fortalecidos en el Señor, tampoco de acuerdo a sus conceptos u opiniones naturales, ni por la pedagogía o psicología de este mundo, sino por el hablar de Dios, la Escritura, la Biblia. Ahora bien, lo que vengo exponiendo corresponde a un principio literal, de acuerdo a la gramática de nuestro idioma castellano o español. Mas luego, tiene un matiz espiritual de acuerdo al contexto bíblico, considerando la frase en el Señor. Pero, ¿qué hacer para que nuestros hijos obedezcan en el Señor? ¿Cómo ayudarlos? Las respuestas están en la Biblia. Leamos la exhortación que Pablo hace a los padres en el versículo 4 del capítulo 6 de Efesios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En este sentido, oigan con atención lo que de Abraham dice con certeza Jehová Dios. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis capítulo 18, versículo 19. Pausa y regresamos. En la segunda carta a Timoteo, el apóstol le recuerda a su amado hijo espiritual lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Capítulo 3, versículo 15. Sabemos que la niñez es un periodo de la vida humana comprendido entre el nacimiento y la adolescencia, inclusive la fase prenatal contemplada por la Organización Mundial de la Salud. En el contexto del tema, esto lo revela la Biblia, como lo vemos en el versículo citado. Timoteo, desde la niñez, fue instruido en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Fue preparado para ministrar adecuadamente la palabra del Señor. Su abuela y su mamá influyeron de una manera muy importante, tal como lo describe Pablo en el versículo siguiente, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Esta fe está relacionada con Primera de Timoteo, versículos 4 y 5. El libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 1 al 3, muestra que cuando Pablo llega a Derbe y a Listra, es entonces cuando conoce al adolescente Timoteo y decide que lo acompañe. Leamos el versículo 1 y parte del 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos. Pausa y volvemos para la despedida.
instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. La expresión al niño en su camino habla de un andar y de un sentido de pertenencia. El libro de Proverbios es un libro de reflexiones. Por tanto, cabe la pregunta siguiente: ¿cuál es el camino de nuestros hijos y de nosotros, los cristianos? Leamos una vez más la exhortación que Pablo hace a los padres en Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que los padres debemos crucificar a la ira para poder criar a nuestros hijos y nietos en disciplina y amonestación del Señor, quien es el camino de la verdad y la vida. Además, la instrucción es también por el hablar de Dios, la Escritura, la Biblia. Para esta responsabilidad que Dios ha dado a los padres y como encargo a la Iglesia, se requiere actitud ante el Señor y su palabra. Por lo demás, honremos la gracia, misericordia y amor del Señor. Muy bien, será hasta la próxima entrega de Habla a la Comunidad Cristiana. Bendiciones del Altísimo. Amén.